Elisa, la suerte fue mía, compartimos y tuvimos una gran experiencia. Era una época en que se trabajaba muy duro, pero muy bien, con muchos recursos en el Centro Médico Docente de la Trinidad en Caracas y en el Hospital Risques. Y bueno, Elisa, la verdad que hizo que esos días fueron muy fructíferos realmente allá. Así que muchísimas gracias. Quizás algunos de ustedes ya han escuchado esta charla sobre tips en reconstrucción palpebral. Y bueno, vi entre los participantes que hay renombrados oculoplásticos también del Perú. Y bueno, por supuesto que espero que al final podamos compartir y los que ya hayan visto las conferencias, pues hacer las acotaciones y observaciones que consideren convenientes, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Ajá, ahora sí. Bien. Entonces, bueno, el objetivo es mostrar algunos principios básicos y algunas opciones técnicas. Y le comentaba a Elisa que la idea es hacerlo lo más práctico posible, ¿sí? Por supuesto que la idea es que todos que los que estemos interesados en la oculoplástica podamos en la medida de lo posible evitar estas grandes lesiones muy amplias que realmente la reconstrucción ya en esta fase se hace muy difícil y donde el riesgo de invasión en profundidad pues es mucho mayor. Si nosotros tenemos el entrenamiento y el conocimiento de cómo tratar a esos pacientes tempranamente, pues haremos la cirugía más disponible para todos y evitaremos que estos pobres pacientes lleguen a estas circunstancias. Yo tuve la suerte de participar y coordinar dos estudios sobre exenteración orbitaria, uno en Caracas y otro acá en Concepción, y en ambos casos, siempre entre las tres primeras causas más frecuentes de exenteración orbitaria estaban lesiones de superficie, ya fueran de conjuntiva o ya fueran de piel, que son lesiones que están visibles y que pueden ser tratadas tempranamente, por lo cual no se justifica que lleguen a esta fase. Entonces, entre los principios básicos, uno de los tips que quiero darles que nos puede salvar de problemas es la evaluación previa de la motilidad de los tejidos vecinos. Tenemos este paciente acá, donde ven que tiene una lesión en esta área, con pérdida de pestañas, pero cuando vamos a planificar la cirugía, pues fíjense ustedes que el paciente ya tiene cambios actínicos muy severos. Por lo tanto, en este paciente quizás planificar colgajos vecinos va a ser difícil. Entonces, aunque queremos tratar de coordinar en función de la sencillez de las técnicas, pues si tenemos tejidos ya previamente afectados por daño actínico, pues tenemos que considerar otros recursos como los colgados, como los injertos. Entonces, la selección de la técnica que vamos a utilizar depende de la evaluación previa, no solo del tamaño de la lesión, sino también de los tejidos vecinos y del estatus visual del paciente. Podemos elegir desde un cierre simple hasta los injertos, pasando por esta gama amplia que vamos a ir recorriendo en forma simplificada. Consideraciones anatómicas, no vamos a entrar en ese detalle porque eso es algo que ustedes manejan. Sí recordar que los colgados tienen diferentes formas de diseño, ya sean los colgados por deslizamiento para favorecer el cierre simple, divulsionando bajo los tejidos superficiales, o los colgados por avanzamientos que se caracterizan por tener dos incisiones paralelas que permiten avanzar el tejido al separarlo en profundidad, y los colgados por transposición, en los cuales el tejido con el que vamos a reconstruir pasa sobre el tejido sano hacia la zona del defecto, todos los colgados, por supuesto, unidos por un pedículo vascular, y faltaría acá el colgado semicircular o colgado rotacional, que son los colgados que tienen uno de sus bordes, como su nombre indica, semicircular. Uno de los tips que quiero darles también es que la mayoría de las veces, clásicamente, se habla de la técnica de las tres suturas para la reconstrucción del margen palpebral. Pero ya vamos a ver más adelante que yo propongo una técnica modificada. Aquí, importante aprovechar la oportunidad para recordar que la reconstrucción incluye el afrontamiento en profundidad de los tarsos a través de dos o tres suturas, como vemos acá, que no deben ser transfixiantes, es decir, no deben atravesar el tarso. Como pueden ver acá, que la sutura viene, entra en orbicular, sale en tarso, entra en tarso y sale en orbicular. Y después, finalmente, se hace el cierre de piel. Pero les quiero mostrar una técnica modificada para el cierre marginal, que vamos a ver más adelante. Les decía que clásicamente se habla de colocar el primer punto en la línea gris. Yo tengo un tiempo ya hablando de que este primer punto en la línea gris no me parece el mejor, porque el que da soporte al párpado es el tarso. Por lo tanto, yo considero que el primer punto debe ir en la estructura que corresponde al tarso, que son los orificios de las glándulas de meibomio, y esa debe ser nuestra guía para el primer punto. De tal forma que esta es la técnica que yo utilizo ahora y les voy a mostrar cómo la tomo. ¿Qué caracteriza esta técnica que yo propongo? Que no es originalmente mía, pero que he estado tratando de divulgar.
Fíjense ustedes que coloco unos puntos que van en el margen y que quedan, no ven el nudo queda incluido o enterrado. Esto permite que sea mucho más higiénico y menos problemático para la superficie ocular el no tener los hilos, las hebras colgando acá, acumulando generalmente secreción y que estéticamente se ven muy feos. Entonces colocamos el primer punto alineado con las glándulas de meibomio y el segundo punto alineado con la línea ciliar. Y el resto de la sutura de piel con el material que ustedes prefieran. Entonces aquí quiero que vean este video. Como les decía, esto es un paciente que tenía una lesión residual de un carcinoma vasocelular. Hacemos la extirpación y cuando vemos el defecto, verificamos si podemos hacer el cierre simple. Y fíjense ustedes que entramos por tarso, salimos cerca de los orificios de las glándulas de meibomio y nuevamente alineado con las glándulas de meibomio y saliendo en tarso. Este primer punto no lo anudamos de inmediato, sino que lo dejamos referido con un mosquito y hacemos los otros puntos que les decía, los puntos que mostré en el esquema. Entrando en tarso, verificando, como ven allí, que no sea transfixiante para que no vaya a lesionar la superficie ocular y saliendo en la otra cara, en el tarso y en el orbicular. Esto lo anudamos, colocamos la cantidad de puntos que consideremos necesarios y finalmente fíjense que suturamos, anudamos la sutura del margen y pasamos una sutura similar en la línea ciliar y ya ustedes van a ver cómo esa sutura, esa reconstrucción queda bastante bien. Fíjense ustedes, esta es la situación tardía del paciente. Fíjense ustedes el contorno palpebral, el contorno del margen, lo bien que se ve. No tenemos esta cantidad de hebras que acumulan secreción en el borde del párpado. El ojo se ve blanco, como pueden ver claramente. Otro dato que les quiero dar es que cuando vayan a eliminar lo que se llaman las orejas de perro, que es un nombre horrible, pero ese es el nombre, cuando vayan a hacerlo, hagan siguiéndolo las líneas de menor tensión. No traten de seguir verticalmente. Fíjense ustedes acá, esta es la fotografía después de algún tiempo. Fíjense ustedes lo bien que queda el margen palpebral con esta técnica. Esto tiene también otra ventaja, que no es menor. Y es que cuando colocamos seda en el margen palpebral, tenemos que retirar esa seda generalmente a los 14 días. Mientras que la sutura de Vicryl podemos dejarla allí hasta que desaparezca. Yo no he tenido nunca un problema por la sutura dejada allí. Y eso nos da la tranquilidad de que podemos dejarla allí y no vamos a tener el miedo de que haya dehiscencia del margen con una formación ¿cómo se llama?, de una escotadura o algo por el estilo. Fíjense ustedes que un paciente que se reconstruyó tenía un problema inicial, una mala técnica de cierre del margen palpebral, y aquí lo vemos con una línea ciliar uniforme. Bueno, cuando no es suficiente, ustedes vieron que nosotros hicimos la fuerza para afrontar los bordes. Cuando esta fuerza para afrontar los bordes no es lo suficientemente buena y falta tejido, pues la primera medida, como ustedes saben, es la cantotomía y cantolisis, que quería mostrarles estas fotos. Estas fotos son ya antiguas, como pueden ver acá. Hoy en día lo hacemos con la aguja de colorado y esto nos permite que haya menos sangrado, nos permite una disección más fina, pero no es imprescindible que sea así. ¿Por qué digo esto? Porque son tantos nuestros pacientes que tienen lesiones malignas de los párpados que cualquier oftalmólogo debería estar en la capacidad de manejar estas lesiones cuando están en las fases iniciales, cuando abarcan un tercio del párpado o menos, el defecto final, quiero decir. Entonces, aunque prefiero yo hoy en día hacerlo con aguja colorado, se puede hacer perfectamente una cantotomía, que es la incisión horizontal, y una cantolisis, que es la sección de la rama inferior del tendón cantal lateral, como pueden ver aquí claramente. Y eso nos da un mayor margen. Otro tip que quiero darles es que hay diferentes formas para cerrar los defectos del párpado, ya sea el superior o el inferior. Pero cualquiera sea la técnica que elijamos, debemos evitar la tracción vertical. Esto es crucial porque si cerramos y hay una mínima tracción vertical, vamos a tener un ectropia. Entonces es mejor que nos quede un párpado tirante, como ven acá. En este caso lo hicimos con un colgajo por avanzamiento. Fíjense ustedes que están aquí las dos incisiones paralelas, pero aquí tengo otro caso donde están todas las fotos. Este es el defecto. En este caso tenemos los 3 milímetros, 4 milímetros de margen libre que no afectan el margen palpebral, por lo tanto no era necesario sacrificar esta zona donde de paso está la vía lagrimal. Otra cosa interesante es que cuando tenemos el defecto, si hacemos una buena divulsión de los tejidos vecinos, el colgajo no tiene que ser del mismo ancho, puede ser un poco más estrecho, como vemos acá. Fíjense ustedes, hacemos una buena disección de los tejidos, separando por completo en profundidad, pero además separando tejidos vecinos, hasta abarcar todos los bordes. Hacemos el avanzamiento, como les decía, ven aquí cómo están los dos bordes paralelos,
Y aquí fíjense que yo aprovecho para colocar una sutura en colchonero, ya sea vertical u horizontal, para eliminar tensión sobre el borde. Y luego el otro dato importante es que muchas veces, cuando nos quedan nuevamente este tejido redundante o orejas de perro, a veces las perseguimos con la tijera, y esto lo que nos hace es perseguir la oreja de perro y avanzar y no terminar de eliminarlo. Lo ideal es recordar que la forma de eliminarlo es a través de los triángulos de Burrow. Los triángulos de Burrow se logran haciendo una disección, una sección de descarga, como ven acá, nos queda un triángulo, por eso se llaman triángulos de Burrow, y este triángulo se escinde, quedándonos esta imagen abierta acá, como bien siguiendo el esquema. Aquí está la oreja de perro, se hace la excisión triangular, y al final nos va a quedar con esta forma, que es la forma que pueden ustedes ver acá. ¿De acuerdo? Y fíjense ustedes el resultado final, aunque se ve muy tirante inicialmente, el resultado final es muy, muy bueno, aun cuando aquí tomamos una foto con alta resolución, con buena iluminación, pero este paciente en condiciones normales ni se ve dónde está la lesión, dónde estaba la lesión, y fíjense ustedes que tiene un contorno del párpado y una funcionalidad de la superficie ocular totalmente respetada. Hay otras técnicas muy buenas para aquellas lesiones en las cuales nos abarca más una porción mayor del margen palpebral. Una de ellas es la técnica de Hughes. ¿Y qué debemos recordar cuando utilizamos una técnica de Hughes? Debemos recordar que el paciente debe estar enterado de que va a tener el ojo ocluido por más de 2 semanas. Porque si nosotros tratamos de cortar el flap antes de 2 semanas, vamos a tener más complicaciones. Entonces el tip acá es, si decidimos utilizar un colgado de Hughes, no se apresuren en eliminarlo. Cuando ustedes vean que está bien vital, bien cicatrizado, entonces es el momento para eliminarlo. Aquí ustedes pueden ver la técnica de Hughes, como ustedes conocen, se utiliza un colgajo tarso conjuntival que viene del párpado superior para reconstruir el párpado inferior, y sobre ello se coloca un injerto cutáneo. Aquí está cuando ya está separado, y esta otra foto, se eliminó la lesión en esta zona. Esto es un caso de la doctora Hidalgo. Se eliminó la lesión en esta zona, y avanza el colgajo tarso conjuntival de superior a inferior, y sobre él se coloca un injerto cutáneo que a veces inicialmente se ve un poco grueso, pero esto con el tiempo va mejorando. Lo importante acá es que ustedes ven un margen palpebral muy bien reconstruido. Pero acá el tip que quiero darles, porque esto ya ustedes lo conocen, todos ustedes lo conocen, el tip que quiero darles es el Hughes invertido. Esto es algo que no está muy difundido. Entonces, como colaboración, bueno, ya les hablé de la sutura invertida para el margen palpebral con Vicryl, y ahora quiero hablarles del Hughes invertido. El Hughes invertido se utiliza, el Hughes tradicional va el injerto tarso conjuntival de superior a inferior. En este caso, casualmente, en una lesión por un carcinoma de células de Merkel, donde hay que hacer una gran disección, y este es un paciente diabético, mala conducta, donde no quería hacer injertos, yo no quería hacer injertos. Entonces, aquí ustedes pueden ver el colgajo tarso conjuntival que va de inferior a superior. Esto no es lo tradicional. Lo tradicional es que vaya de superior a inferior. Por eso se llama Hughes invertido. Entonces va el colgajo de inferior a superior, tarso conjuntival. Interesante aquí resaltar, fíjense como el margen palpebral inferior está totalmente indemne, y como el colgajo cutáneo, el injerto cutáneo para reconstruir la lamela anterior está perfectamente vital, a pesar de que era un paciente diabético con pobre control. Y ustedes pueden ver, fíjense ustedes el tamaño del defecto que se reconstruyó, pero lo más interesante, creo yo, que quiero resaltar acá como tip, es que no debemos tener miedo de hacer el colgajo desde el párpado inferior. Fíjense ustedes lo bien que está el párpado inferior y el margen palpebral completamente vital. ¿Qué es lo importante aquí? Respetar al menos 1,5 milímetros desde el margen palpebral hacia inferior para obtener el colgajo. Y otro dato que quiero darles es que los colgajos semicirculares como el Tencel, que están tradicionalmente descritos para defectos menores al 50%, se pueden utilizar para defectos mayores al 50%, especialmente en aquellos pacientes que no querramos usar otras técnicas como los injertos tarsomarginales, y en aquellos pacientes que tampoco querramos utilizar un Hughes o un Kotler-Berg, no lo queremos usar porque, por ejemplo, el paciente es ojo único. Entonces, en esos casos, con un defecto palpebral mayor al 50%, podemos planificar un colgajo semicircular de Tencel. ¿Cuáles son los factores claves para que tenga éxito? Bueno, tiene que tener una piel elástica, no puede ser ese paciente como el que vimos al comienzo, que tenía un daño actínico muy severo. Un diseño adecuado, con una curvatura
bien ascendente si se trata del párpado inferior o bien descendente si fuera el párpado superior. Hay que cortar el septum orbitario, y eso lo vamos a ver más adelante. Hacer una disección lateral amplia y una fijación de los colgajos con sutura para contrarrestar tensión. Y otra cosa interesante es que el injerto de la lamela posterior puede ser omitido. Fíjense ustedes, por ejemplo, este paciente, que es ojo único, ojo derecho, no vamos a hacerle ni un Kotler ni un Hughes. Entonces acá quiero mostrarles lo siguiente, ¿no? El paciente tiene este defecto acá que estamos creando. Entonces, un primer dato interesante es este. Si el margen palpebral y la conjuntiva están indemnes y la lesión que estamos resecando está fundamentalmente, clínicamente, está circunscrita a la lamela anterior, podemos conservar esta conjuntiva. Esta conjuntiva es sumamente valiosa. Es frecuente que cuando estemos cortando un tumor palpebral, no tengamos el cuidado de salvar esta conjuntiva. Aquí podemos cortar al ras del margen palpebral adherente, salvando toda la conjuntiva infratarsal, en este caso, y el fondo de saco. Esto es muy importante por lo que van a ver a continuación. Fíjense ustedes, este es el gran defecto que tenemos, que es mayor del 50%. Esta es la curvatura ascendente que les decía. Esta es la vista del cirujano. Aquí ven la ceja. Este es el párpado inferior. Y fíjense ustedes, aquí ya resecamos, salvando esa conjuntiva que les decía. Y lateralmente hacemos la cantotomía, la cantolisis, y hacemos la misma maniobra. Salvamos esta conjuntiva inferior, la cortamos acá. Esto nos va a permitir avanzar este fragmento de párpado medialmente al eliminar todas las adherencias conjuntivales y del septum orbitario. Como ven acá, aquí cortamos ya el septum orbitario y llegamos hasta medial. Y esto va a hacer que corresponda, este conjuntiva infratarsal corresponda con esta isla de colgajo que vemos acá. Y haciendo una reconstrucción, por supuesto que vamos a tener un pequeño defecto lateral, pero en general con un resultado funcional bastante bueno. Entonces, fíjense ustedes acá, este es un defecto que pareciera que fuera esto nada más, pero si nos fijamos, este tumor se extiende acá, por lo tanto vamos a tener un defecto más del 50%. Otra cosa interesante que quería comentarles es que he tenido muy buena experiencia y muy buena aceptación por parte de los pacientes cuando se les explica en forma adecuada. He tenido muy buena aceptación con lo siguiente. En el Hospital Regional en Concepción, acá donde trabajo acá en Chile, recibimos con frecuencia pacientes que han sido operados y que quedan con tumor residual. O pacientes, bueno, vamos a enfocarnos en este caso, pacientes que han sido operados y que quedan con tumor residual. En estos pacientes, los cortes congelados son más difíciles. Cuando un paciente ya fue operado, hacer la extirpación con cortes congelados, cuando ya el paciente fue sometido a injertos y a colgajos, es todavía más difícil. Hay el MOS, por supuesto, que es la técnica de elección, pero tenemos tantos pacientes por operar que si esperáramos por la técnica de MOS, pues quedaría una lista de espera gigantesca esperando a que esté disponible el equipo quirúrgico. Entonces me ha resultado muy bien hablar con el paciente y decirle, mire, usted ya fue operado, la forma que mejor nos va a resultar para asegurarnos de que quitamos toda la lesión es haciendo una reconstrucción secundaria, diferida. Va a quedar con una herida abierta que se ve fea, hay que cuidar bien la superficie del ojo, pero esto nos va a dar mayor seguridad para tener márgenes libres estudiados, de tal forma que el patólogo tenga el tiempo para estudiarlo. Y esto nos ha dado muy buen resultado con menos complicaciones. Este es un paciente con esas características. Quitamos, este es el defecto final, fíjense, por eso se ve aquí cicatrizado. Esta es toda la conjuntiva que salvamos. Y aquí van a ver la reconstrucción que se hizo a los 10 días aproximadamente, si mal no recuerdo. Entonces separamos esta conjuntiva que habíamos adherido a la superficie conjuntival y fíjense toda la conjuntiva que tenemos. Por eso podemos ahorrarnos la lamela posterior, porque hemos salvado mucha conjuntiva porque en este caso era posible. Entonces este colgajo de conjuntiva lo unimos al borde para crear nuevamente el contorno palpebral. Hacemos la gran disección lateral. Eso es importante. Hacemos una gran disección lateral con una importante divulsión de los tejidos para que este tejido acá se pueda deslizar. Y aquí hacemos el corte que sea necesario, relajante, para que esto nos dé, para hacer un buen cierre a este nivel. Para contrarrestar la lesión, la tracción, como les decía, hacemos estas suturas de tensión con Vicryl 4.0 o 3.0, de tal forma que toda la tensión esté ubicada acá, a este nivel, y no a este nivel. Acá utilizo mucho las suturas de colchonero para evitar la tensión en esta zona. Esto era un paciente que tenía que reincorporarse rápidamente a su trabajo. No podíamos hacer un Kotler ni tampoco un Hughes.
un Hughes en este caso, porque es párpado inferior. Aquí reconstruimos el ángulo lateral, dando una tensión suficiente que nos permita mantener esto a un nivel adecuado. Y aquí, este es otro tip importante. Cuando reconstruimos el margen palpebral, lo hacemos con una sutura corrida de colchonero, como ven acá, de tal forma que no nos quede justo en el borde, no nos queda sutura. ¿Se dan cuenta? Fíjense que justo en el borde no nos queda sutura, la sutura queda más interna y esa sutura se tolera muchísimo mejor. A veces incluso es necesario colocar estas suturas para llevar, para llevar esta conjuntiva que tiende a prolapsarse, llevarla hacia el fondo del saco. Y fíjense ustedes, nos queda claro, al comienzo, a veces, muchas veces asusta, pero nos queda un margen bastante bueno y este es el cierre lateral. Entonces, este es un paciente joven, se dan cuenta, la piel, no tenemos muchísima piel, pero este es el postoperatorio inmediato, al día siguiente. Fíjense ustedes que el ojo se ve bastante bien. Después tuvimos una pequeña contracción de la cicatriz, pero el globo ocular bastante bien, con un margen palpebral bastante adecuado. Esto luego con masajes generalmente cede sin problema. Pero aquí una cosa súper interesante que quiero mostrarles, quiero que se enfoquen en esta área. Fíjense lo bien que se ve el margen palpebral. Es increíble que aquí no hay tarso. Entonces, esta técnica de cierre para el margen palpebral a mí me gusta mucho y es uno de los tips que les paso como colaboración en esta charla. ¿Sí? Con esta técnica hemos reconstruido, fíjense ustedes, esto es una reconstrucción de casi el 75%, aquí está el sitio de unión, y esta es la sutura de descarga. Pero este es un paciente que tiene mucha piel y eso nos permitió hacer una reconstrucción mejor. Fíjense que lateralmente aquí se ve bastante bien. Esta otra paciente con una también, se extirpó probablemente un 70% también. Fíjense en el operatorio inmediato cómo se ve bastante bien el margen palpebral, con poca alteración de los tejidos lateralmente. Y también lo hemos utilizado en el párpado superior. Aquí voy a adelantar un poco más en aras del tiempo. Con esta otra técnica que también les recomiendo muchísimo. Esta técnica, disculpen un segundo. Esta técnica tiene la gran ventaja de que el injerto tarso marginal nos permite reconstruir defectos todavía más grandes, todavía mayores. Entonces quiero mostrarles acá lo siguiente. Fíjense este gran defecto acá, ¿ok? Que vamos a dejar, como pueden ver acá, también alrededor de un 70%. Y en este caso quise emplear una técnica, no podía salvar mucha conjuntiva porque fíjense ustedes cómo invade la conjuntiva acá. Por lo tanto, en este caso no podemos hacer lo que les dije antes de estar resguardando mucha conjuntiva porque aquí podemos tener un margen positivo para tumor. Entonces, en este caso preferí utilizar un colgajo tarso conjuntival en el cual este defecto lo reconstruyo tomando tarso y conjuntiva y margen de esta zona con un injerto tarso marginal. Entonces aquí lo vamos a ver, del párpado superior, conservamos el margen, resecamos la mela anterior y este tarso lo dividimos a la mitad. Entonces tenemos dos injertos de aproximadamente 4 milímetros que podemos unirlos para reconstruir la lamela posterior en el párpado inferior. Aquí ven esos dos injertos unidos uno al otro. Uno pudiera decir, pero ¿cómo sutura un injerto a otro injerto? Eso está en contra de las leyes de reconstrucción. Podemos hacerlo porque tenemos un lecho vascular adecuado que lo avanzamos para que nutra ambos injertos. Y eso nos permite que tengamos una cicatrización bastante adecuada. Aquí hay una mínima retracción. Esto muchas veces ocurre porque no dejamos una tensión suficiente horizontal. Pero fíjense ustedes el margen palpebral lo bien que se ve. Y si avanzamos un poco más, vemos que cuando utilizamos esta misma técnica, en este caso se trataba de un estado post-biopsia de un adenocarcinoma sebáceo donde la extirpación tiene que ser todavía más amplia, como ven acá. Fíjense ustedes el gran defecto que tiene. Quiero mostrarles lo siguiente. Antes de retroceder, cuando se trata del párpado superior, hay que preservar el elevador del párpado superior, identificarlo muy bien. Hacemos la unión de los injertos, como les mencioné previamente, y ahí vamos a anclar el elevador y luego avanzar la lamela anterior, como vemos acá. Lo que quiero mostrarles es lo siguiente. Fíjense lo bien que queda el párpado, pero esto es lo que me impresionó más en este caso en particular. Ojalá sucediera siempre, no siempre ocurre así. Y es que sobreviven las glándulas de meibomio. Fíjense ustedes acá, esta es la zona del corte, aquí, y esta es la unión del margen con el otro segmento de tarso, y fíjense cómo tenemos secreción. Bueno, es una curiosidad, pero nos habla de lo bien que sobrevive estos tejidos cuando son manipulados adecuadamente. Entonces, estas son técnicas, tanto el Hughes invertido, como el Tencel para defectos mayores, como la reconstrucción con injerto tarso marginales, son técnicas de elección en pacientes monoculares
que no requieren la oclusión temporal del ojo y permite una incorporación más rápida al trabajo. Y finalmente quiero hablarles de la reconstrucción cantal medial, comentarles sobre los injertos en isla que he estado utilizando bastante frecuentemente en los últimos 5 años. Pues todos sabemos que para los defectos grandes mediales, pues se necesita utilizar un injerto, un colgajo clavelar, generalmente, y los colgajos clavelares muchas veces nos dan buenos resultados finales con una buena aspecto del párpado inferior, pero otras veces no es así. Fíjense ustedes, este es un caso mío que lamentablemente evolucionó con una distopia cantal medial, que luego yo solucioné con una cetaplastía, transponiendo este ángulo acá y este tejido inferior, y de esa forma lo corregí. Pero lo que quiero mostrarles acá es esta complicación que tuve yo, y es que tuve un tumor muy grande que se extendía mucho hacia inferior, ¿sí? Un tumor en morfea, que el defecto final fue mucho más grande. Y por supuesto, al tratar de llevar el injerto de glabela, perdón, el colgajo de glabela, al tratar de llevarlo tan inferior, me causó una distopia cantal medial. También por la cicatrización, la retracción de los tejidos, etc. Pero bueno, yo hubiera podido elegir algo mejor como esto. Este es un paciente también con un gran defecto inferior al tendón cantal medial, un defecto grande, y entonces decidí hacer un colgajo en isla. El colgajo en isla se hace haciendo la incisión siguiendo el surco nasolabial, ¿de acuerdo? Y construyendo una V que luego se va a convertir en una Y, como ven acá. ¿Y por qué se llama injerto en isla? Porque nosotros separamos los tejidos circundantes, como una isla en 360, a todo alrededor, pero queda y se va a nutrir, queda unido por un pedículo profundo. Es decir, los tejidos profundos son los que van a nutrir este colgajo. Profundamente a esto, el pedículo queda unido al músculo y a la grasa. Y entonces lo deslizamos, lo desplazamos hacia arriba y lo unimos a este nivel. Y fíjense ustedes la evolución postoperatoria que buena es. Aquí vemos esta zona, esto es un postoperatorio inmediato y esto luego se va adelgazando con masajes, etc. Entonces, quise pasear por todo esto que mostré ahora, de las diferentes técnicas, donde la evaluación preoperatoria, la relación médico-paciente, el manejo de las expectativas, la evolución de los tejidos con los que contamos y la evaluación del armamentario con el que contamos, nos van a permitir una resolución adecuada de estos pacientes. Muchísimas gracias a todos ustedes por su amabilidad y bueno, los extraño mucho a mis amigos de Oftalmosalud. Que estén muy bien. Muchas gracias, doctor Colombo. No, gracias a ustedes. No sé si Voy a- quieren comentar algo. Excelente tema. Qué bueno que les haya gustado. Y aquí tengo que dejar de compartir, correcto. Ahí estamos. Bien. Voy a compartir ahora mi pantalla para presentarles el caso. Ahí lo pueden ver, Sí. Sí, se ve ¿no? muy bien. Bueno, voy a presentarles un caso clínico que tiene bastante relación con el tema de hoy, de la reconstrucción palpebral. Es un caso bastante impresionante, realmente es uno de los casos más impresionantes que he visto realmente en toda mi carrera. Bueno, les cuento, es un niño masculino que nació en el año 2015, en marzo, en la maternidad de Lima. Al momento de que nos llamaron a la consulta, tenía recién 1 mes y medio de nacido. Sus padres eran adolescentes, de la madre de 16 y el padre de 17. Ellos vivían en una provincia de Huaura, que está casi unas 3 horas de Lima. Fíjense aquí en el mapa, acá está Lima y acá está el lugar donde vivían estos padres adolescentes. El bebito nació de un parto tóxico a término y un dato importante, que no tuvo controles prenatales. Este es el paciente, ustedes lo pueden ver aquí, cómo nació con estas malformaciones palpebrales, óculopalpebrales y faciales, ¿no? Fíjense ustedes, acá está la fotito esto fue en marzo de 2015. Entonces,
Todo esto fue a raíz de que la doctora Fabiola Quesada, que también es staff de Oftalmosalud, estuvo rotando en la maternidad de Lima y conoció este caso, ¿no? Entonces nos llamó el doctor Izquierdo Junior y a mí para poder evaluarlo y ver qué se podría hacer con este caso para ayudarlo. Lo que se hallaba en este bebito era una malformación craneofacial y palpebral con una exposición ocular bilateral, como ustedes pueden ver aquí. Tenía ausencia de tendón cantal medial bilateral, compromiso de la vía lagrimal bilateral, un desplazamiento inferior medial del ojito izquierdo. El lado derecho, la córnea estaba perforada y el cristalino prolapsado. Había una opacidad corneal izquierda total, como ustedes ven aquí. Y además tenía el labio paladar hendido completo bilateral. Se le hicieron una serie de estudios en la maternidad de Lima. El examen neurológico era normal de este bebé. Ecografía cerebral y ocular al nacimiento normal. Tenía una tomografía en la cual mostraba un desarrollo asimétrico de las cavidades orbitarias, globos oculares y estructuras retrooculares normales, ¿no? Fíjense, acá está el bebé. La proposición inicial en este bebito fue cuando justamente la doctora Quesada nos hizo el llamado porque se impresionó que la lección había sido, o se estaba planteando una enucleación bilateral por el tema que probablemente esto está infectado y el riesgo de que se extienda la infección. Obviamente esta córnea por el tiempo ya del bebito que tenía casi ya 2 meses, se perforó la córnea y se perdió el cristalino por esta perforación, ¿no? Entonces, el diagnóstico era un bebé cariotipo 46XY, normal, pero tenía un problema de disfunción por bridas amnióticas, ¿no? Es decir, ahora les voy a presentar brevemente qué cosa es este diagnóstico, para que ustedes puedan ver qué es lo que pasó con el bebito. Como ustedes ven aquí, estas lesiones en los párpados, que es lo que más afectó realmente a los globos oculares, comprometiendo los dos lados y en el lado derecho con mayor severidad, ¿no? Entonces, las bridas amnióticas, para ir adelantando, son unas membranas que se forman anormalmente intraútero en alguna etapa del desarrollo del bebé y van generando unas lesiones en cualquier nivel del bebé. Puede ser en el rostro, en las extremidades, en los dedos, en el tórax, ¿no? En este caso, el bebito no tenía otros trastornos en el resto del cuerpo y solamente fue en el rostro. Entonces, lo que pudo haber ocurrido es que estas bridas amnióticas habían comprimido de esta manera el rostro durante la formación del bebé. Bueno, en este caso se decidió dar una oportunidad realizando una cirugía reconstructiva de párpados para proteger los globos oculares y tratar de salvar el ojito derecho. El lado derecho fue trasplantado por el doctor Izquierdo Junior. Acá ustedes pueden ver la córnea que se le colocó, ¿no? Se hizo el trasplante. Nosotros llevamos el microscopio quirúrgico portátil, entonces estas fotitos que ustedes van a ver son las que lograron captar los residentes que nos acompañaron, ¿no? Obviamente no pudimos filmar nada ahí, pero tenemos las fotos de lo que se realizó. Y bueno, luego de trasplantar la córnea derecha, traté de reconstruir estos párpados de la mejor manera posible para cerrarlos, ¿no? La idea era cerrar los globos oculares para que pueda sobrevivir esta córnea, estos globos oculares, ¿no? Entonces, acá está la córnea trasplantada. Bueno, otros hallazgos fueron en el ojo izquierdo, como ustedes ven aquí, había una membrana, como la ven, que cubría el globo ocular, como si fueran unos vestigios de párpados, como ven aquí, ¿sí? Había cimbléfaro superior e inferior, la lamela anterior de los párpados estaban acortadas, ¿no? Acá se ve parte del párpado con pestañitas, pero incompletas, ¿sí? ¿Qué es lo que realizamos? Primero liberé los cimbléfaro, exploré para ubicar bordes palpebrales, haciendo incisiones para liberar acortamiento de la lamela anterior, retiré la membrana que cubría la córnea izquierda, y lo recubrí con membrana amniótica, sí, llevamos membrana. Corregimos el tendón cantal medial, que esto realmente fue lo más complejo, y de repente aquí el doctor Colomo nos podría ayudar, cómo se podría
corregir y mejorar esto del tendón cantal medial, que es bastante complejo. Y el resto, injertos de piel, de zona retroauricular, rotaciones de colgajos para corregir los defectos, tratando de crear nuevos párpados. Acá se ve una foto mejor del ojito izquierdo, como estaba prácticamente tapado por vestigios de piel. Esto era piel realmente que había quedado pegada sobre la superficie del ojo, ¿no? Y acá se ve el defecto de la parte medial, ¿no? Que justo compromete la vía lagrimal y el canto interno. Bueno, decidí sacar esta membrana, este tejido que cubría la córnea izquierda, ¿no? La liberamos. Y realmente este tejido, como era muy parecido a la piel, lo utilicé también como injerto, ¿no? Entonces lo coloqué luego ahí en el párpado. Acá se ve cómo lo liberé, lo cubrí con la membrana amniótica, ¿no? Y aquí tratar de llevar este bordecito de párpado hacia abajo, ¿no? Utilicé, bueno, ese ya es el postoperatorio, pero acá traté de usar una sutura no absorbible para fijarlo hacia el canto interno, hacia el periósteo, lo mejor que se pueda, la parte interna, para tratar de cerrar de la mejor manera el borde. Así quedó el bebito al final, después de casi como 7 horas de que operamos a este bebé, ¿no? Fíjese, con injertos retroauriculares y también del bracito, también saqué piel. Esta es la foto previa y la foto post. Entonces la idea fue cerrar lo mejor posible los dos párpados, ¿no? Los dos ojitos, los 4 párpados. Bueno, esta fue la evolución. El ojo derecho, lamentablemente, se desprendió la retina totalmente, ¿eh? El ojo izquierdo sí presenta visión que le permite desplazarse e interrelacionarse. A la fecha hemos hecho ya 2 intervenciones más para ayudar al cierre palpebral. Realmente con una sola intervención es imposible corregir esto. Además se hizo ya una cirugía de esotropia. La doctora Quesada también le corrigió. El ojito estaba muy metido, el ojito izquierdo. Y estas son unas fotos de cómo ha ido evolucionando. Al bebé lo sigo viendo hasta ahora que ya tiene 5 añitos. Y es realmente un caso muy triste, realmente social, porque fíjense que los padres eran adolescentes, como les mencioné, y lamentablemente a los 3 años del bebé, la mamá falleció, porque se tuvo un accidente de tránsito serio, se quedó huérfano de mamá, y para rematarla, al papá lo metieron a la cárcel. Entonces está viviendo solo con la abuelita, la abuela paterna. Entonces, mire, aquí está la foto previa, cómo nació. Esto fue al añito. Después acá a los 3 años, a los 4 años y a los 5 años. Fíjese, el ojito derecho se ha retraído la piel del párpado superior, como ven aquí, ¿no? Está opaco. Acá el ojito izquierdo es el que le permite ver. Acá está con fluoresceína. Esta foto es de la semana anterior que justo vino. Y así está, ¿no? Entonces, vemos aquí el ojito derecho que estéticamente se ve muy la idea sería mejorar este párpado, ¿no? Quizás traerlo un poquito más abajo y colocarle una prótesis. Había pensado colocarle cómo se vería así con su prótesis. Bueno, este es el ojito funcional actualmente, que obviamente no ve perfecto, pero le permite interrelacionarse, como van a ver ustedes en un pequeño video. Este era el ojito izquierdo que prácticamente estaba oculto y por suerte realmente fue tapado así porque quizás se hubiera perforado como el ojito derecho, si es que no hubiera estado así tapado. Fíjense acá, este es un video cuando tenía 2 añitos, como si le permite caminar, desplazarse, jugar, conversar, ¿no? Entonces es un ojito funcional, pero con muchísimas limitaciones. Realmente no sabemos cómo verá, quizás muy mala visión, pero por lo menos le permite interrelacionarse, caminar, ¿no? No solamente está viendo con un ojito. Y este es un video, escuchen cómo la abuelita pregunta y sí ve los colores, fíjense.
Bueno, brevemente voy a definir este síndrome que es realmente muy, muy raro. Es el llamado síndrome de bridas amnióticas, agrupa unas malformaciones fetales asociadas a bandas fibrosas que se enredan y comprimen diferentes partes fetales, siendo las constricciones anulares de extremidades, amputaciones y pseudosindactilia las más comunes. Como ustedes ven aquí, se forman membranas desde el amnios, que se atracan, se estancan en partes del bebé y lo comprimen de tal manera que se necrosa la parte distal, ¿no? Generalmente son problemas de deditos o de pies, de manos, a veces amputaciones y también, obviamente, problemas de rostro. En un tercio de casos hay lesiones craniofaciales, como hendiduras, deformidades nasales y fisuras del labio y paladar. El síndrome de bridas amnióticas se estima que la prevalencia es de 1 en 1.200 a 1 en 15.000, que es la mayoría de literatura menciona 1 en 15.000 nacidos vivos, ¿no? En Latinoamérica es 1 en 11.200. Es muy raro realmente este síndrome. Tiene diferentes denominaciones, ¿no? Entre ellas la más común es el síndrome de bridas amnióticas o SBA y el complejo Adam, ¿no? Otros son secuencias de disrupción amniótica, secuencias de brida amniótica, bandas de construcción congénitas, bandas de Streeter, construcciones anulares congénitas. Como ven, a veces son incompatibles con la vida, inclusive. En cuanto a la etiología, se mencionan diferentes factores como traumatismos maternos abdominales, intervenciones quirúrgicas en la gestación, uso de dispositivos intrauterinos, malformaciones uterinas, enfermedades del colágeno, uso de fármacos como clomifeno, que es un estimulante de ovulación, anticonceptivos orales y biopsias de vellosidades coriales, o sea, amniocentesis durante el embarazo. Hay diferentes teorías que explican este raro síndrome. Lesiones extrínsecas, como que se rompió prematuramente el amnios, lesiones intrínsecas de algún problema que parte del mismo feto, y compromisos vasculares, o sea, hipoperfusión fetal que también genera un sangrado y luego formación de bridas. En el ojo hay diferentes anormalidades que pueden ocurrir, como hendiduras orbitales óseas o hipertelorismo, anoftalmo o microftalmo, problemas de estrabismo, leucomas congénitos o opacidades corneales, que son adquiridas o secundarias a la exposición, anomalías en los conductos lagrimales, colobomas de párpados, uvea y coroides, afaquia y cambios vasculares de la retina, ¿no? Este es un cuadro como se presenta las alteraciones oculares con esta formación de bandas, ¿no? Debido a la ruptura precoz del amnios. Básicamente va a depender de qué etapa de formación estaba el embrión cuando se producen estas bridas, ¿no? Puede haber deformación por el oligohidramio que genera esta ruptura del amnios, que genera las malformaciones de estructuras orbitarias. Puede ser por una interrupción de la morfogénesis normal, que genera hipertelorismo, anoftalmos, microftalmos, colobomas de uvea, estrabismos, que también puede alterar el sistema nervioso central en forma primaria o en forma secundaria, con malformaciones oculares, efectos mecánicos, bandas que comprimen los músculos, y también puede haber disrupción de las estructuras ya formadas, ¿no? Que pueden generar colobomas en los párpados o opacidades corneales. Como diagnóstico diferencial se mencionan otros síndromes como el de Body-Stock, que es poco común y realmente incompatible con la vida, que suele asociar defectos de la pared anterior del feto y raramente se ve en el rostro, en la fase. El otro síndrome es el llamado síndrome de Michelin, que como ustedes ven, recuerdan esta mascota de las llantas Michelin, porque justamente tiene estas rayas horizontales, que como características son pliegues profundos simétricos, ¿no? Presentes desde el nacimiento, fundamentalmente en las extremidades, tronco y cuello. Estas anomalías pueden incluir dismorfismo facial, fisuras palpebrales inclinadas hacia arriba, hipertelorismo y paladar hendido, ¿no? Entonces también hay que saberlo diferenciar. Hay diferentes presentaciones, pero muy escasas realmente en la literatura mundial, sobre los síndromes de banda amniótica ocular. Este es un trabajo de Alemania, una presentación en un caso en Alemania que se generó un estafiloma anterior debido a estas bandas amnióticas congénitas, ¿no? Como ven, también tuvo amputación de los deditos. Este caso de esta niñita terminó en enucleación. Y este es otro trabajo que se presentó
en 15 años se hizo una recopilación de casos, que se encontraron 14 pacientes en 15 años, ¿no? Como ven, no es muy frecuente, y bueno, presentan qué compromiso ocular presentaron, ¿no? La mayoría tenían algunos colobomas, otros distopia cantal, malposiciones de párpados, ¿no? Y como lo corrigieron, algunos hicieron injertos de hueso, plaques rotacionales, ¿no? Bueno, y como curiosamente quería presentarles esta fotito que la semana pasada ha llegado, derivada de la doctora Malpartida, que ha sido residente también en oftalmo. También tiene, fíjense, ya se está opacando la córnea porque tiene una exposición palpebral. Es un caso también que aparentemente es por brida. Bueno, como conclusión, la opción quirúrgica reconstructiva en los párpados debe considerarse siempre, incluso ante trastornos severos que parecen no tener futuro visual y alternativa funcional. Debe tratarse como una emergencia ocular y manejarse quirúrgicamente en las primeras semanas de vida. En casos complejos de malformaciones son necesarias varias cirugías correctivas. Como ustedes ven, esto no termina, hay que seguir corrigiendo hasta mejorar. Ustedes ven, este bebito ha ido mejorando, incluso su problema de paladar y labio fisurado también ya ha sido corregido. Y bueno, muchas gracias. Esta es la doctora Quesada, la licenciada que nos acompañó ese día, y la doctora Rubio, que era residente en ese entonces. Ese era el caso que quería mencionarles. Ahora vamos a hacer unas cuantas preguntas para el doctor Colombo. Si Súper alguien lindo tiene caso, ya, Elisa, espectacular. un caso bastante triste, realmente social, Sí, pero y son realmente escasos recursos. No se sabe qué más hacerle porque realmente lo vemos cada cierto tiempo y realmente necesitan nuevas cirugías, ¿no? Y a ver, ¿qué y nos muy, comenta doctor Colombo? y muy bueno el seguimiento, de verdad que impresionante, y la documentación del caso. Qué interesante resaltar varios aspectos. En primer lugar, cuando vemos las primeras fotos, uno pensaría que el ojo izquierdo no hay nada que hacer, y resultó ser su ojo, el ojo con el que el niño se defiende, ¿no? El ojo que le permite al niño defenderse. Y lo otro a resaltar acá es que eh, siempre uno debe proceder rápidamente a cuidar el ojo expuesto, ¿no? El ojo derecho quizás era el ojo que estaba mejor formado inicialmente, pero bueno, claro, hablar en retrospectiva siempre es más fácil, por supuesto, ¿no? Después de la guerra todos somos generales. Eh, allí haber hecho alguna medida como una tarsorrafia del lado derecho o cubrirlo con membrana amniótica para cuidar la córnea del lado derecho. Por supuesto, cuando llegó a ustedes ya el caso estaba avanzado, ya estaba perforado y parcialmente viscerado por lo que comentaba. Por ahí hay algunas técnicas para proteger un globo ocular cuando el párpado no da. Por ejemplo, uno puede separar la lamela posterior de la lamela anterior. Este es un niñito que tiene un acortamiento bárbaro de la lamela anterior, ¿no? O sea, si hubiéramos intentado hacer una tarsorrafia tradicional, hubiera sido prácticamente imposible. Entonces, en una primera instancia, el niño está muy chico, hay que pensar en una cirugía que sea relativamente rápida, no se pueden hacer cirugías muy grandes. Uno puede separar la lamela anterior de la posterior y hacer un cierre de una tarsorrafia solo con la lamela posterior. ¿Ok? O sea, avanzar la conjuntiva, el tarso y la conjuntiva, separarlo de la piel. La piel es lo que no te permite avanzar. Entonces separas ambos planos y al separarlos, la conjuntiva generalmente avanza más, porque uno puede llegar hasta el fondo del saco y traerse todo para lograr cubrir la superficie ocular, cerrándolo por completo. Por supuesto que uno pensaría, bueno, que la ambliopía, etcétera. Bueno, por supuesto que es un problema, pero peor es que se perfore la córnea, como se perforó. Entonces, es una técnica que se puede utilizar, por ejemplo, cuando hay grandes quemaduras, cuando hay malformaciones extensas donde no tenemos nada de la lamela anterior. Uno puede separar el tarso y conjuntiva y avanzarlo para poder cubrir por completo la lamela anterior. Lo otro que mencionabas era cómo hacer el anclaje medial, ¿no? Cuando no tenemos tendón cantal medial o cuando tenemos un defecto medial, sobre todo un niño tan chico como este, la verdad que te felicito, la reconstrucción que hiciste quedó espectacular, quedó muy bien. Lo que yo aprendí en una vez estaba en un congreso que antes se hacía en conjunto Venezuela y Colombia, el Colombo Venezolano de Oculoplástica, fue esa vez.
Estaba invitada la doctora Jill Foster y ella mencionaba que el tendón cantal medial y los tejidos carunculares comparten adherencia y comparten, o sea, el meollo del asunto está en que uno puede anclar el extremo medial del párpado, puede anclarlo al tejido subcaruncular. Cuando tengas la oportunidad de hacer alguna cirugía como una extirpación de tumor caruncular o qué sé yo, te llega un trauma donde haya abulsión del tendón cantal medial, si disecas hacia la carúncula, te vas a dar cuenta que si uno trata de traccionarla, está muy firme, porque comparte adherencias con el tendón cantal medial. Entonces, a veces es difícil en medio de trauma, en medio de niños tan chicos como el que mostraste, que ponerse a disecar el periósteo y la cresta lagrimal anterior y la cresta lagrimal posterior se hace complejo. Y lo que yo he hecho ya en varios casos es anclar, anclar medialmente al tejido subcaruncular con sutura absorbible. Y la verdad que da un buen anclaje y permite una cicatrización bastante buena. Con una buena, porque lo difícil del canto medial es que siga la curvatura del globo ocular. Es difícil. Si esta es la córnea, entonces llevar el párpado inferior y que siga la curvatura, que no nos quede en tienda de campaña hacia adelante, sino que siga la curvatura, se hace difícil. Como la carúncula está hacia posterior, pues nos da una buena curvatura en sentido anteroposterior. Entonces es un buen dato ahí para poner en práctica. Y para reconstruir el párpado superior, que está la lamela anterior acortada, ¿usted Sí, recomienda flaps del lado temporal o cómo sugiere usted que se bueno, podría? en niños más grandes y en adultos me ha ido muy bien con injertos ya hoy en día uso poco los injertos de piel retroauricular. Son muy buenos porque es una piel fina, sin vellos, etc. Pero cerrar aquí es una lata. Cuando uno va a cerrar la piel acá es súper latoso. Entonces hoy en día lo que hago es tomar piel de la zona preauricular. Al Temporal. comienzo, clavicular. Al comienzo lo tomaba de la fosa supraclavicular. Y después de una visita que hice a Jorge Corona y a Jane Merritt en Estados Unidos, en Texas, me di cuenta que ellos usan mucho la piel de esta zona. Esta piel de acá es muy buena. Bueno, un poquito gordo y no se me ve aquí la... Pero si uno lo toma sobre no sobre la clavícula, sino justo encima del hueso, esa zona cicatriza muy bien. Es una zona que casi nunca tiene vello, es una piel muy delgada y hay mucha piel. Entonces realmente es una piel excelente. Lo que hay que tener cuidado es hacer el diseño de tal forma que la cicatriz quede justo sobre el hueso. Porque si nos vamos un poco si nos vamos por arriba, esta zona cicatriza muy mal. Mientras que sobre el hueso directamente cicatriza muy bien. Entonces, después que vi eso, ya he hecho varios casos y regresé a utilizar esta piel. Por supuesto, si se trata que ahí uno selecciona el paciente, hay pacientes en los cuales uno dirá, bueno, será una lata retroauricular, pero aquí no se ve nada de la cicatriz. Entonces uno puede tomarlo de acá. Pero si necesita fragmentos más grandes de piel, o a veces sucede en pacientes, por ejemplo, quemados, que ya se ha usado la piel retroauricular y solamente nos queda disponible esta zona, hoy en día prefiero más esta zona a la zona de la cara interna del brazo, por ejemplo. Que la cara interna del brazo es muy buena también, pero es más molestosa en el postoperatorio. El cierre también a veces es latoso en esa zona. Aquí funciona bastante bien. Uno lo conversa con el paciente, dónde le molesta menos una cicatriz en el futuro y maneja las herramientas. Excelente. Acá hay una pregunta del doctor Julio Díaz que dice, ¿cómo aconseja realizar el masaje en casos de retracción? Sí, bueno, yo lo que he hecho tradicionalmente es utilizar una crema, un ungüento oftálmico con esteroides. ¿De acuerdo? Entonces la idea es que el paciente se masajee traccionando en sentido opuesto en este caso que mostré yo allí, por ejemplo, el paciente tiene una tracción hacia inferior, se masajea y se lleva hacia superior, ¿de acuerdo? En el sentido contrario a las líneas de tracción. Y se lo indico 2 veces al día, a veces por 3 semanas, sin mayor problema. También está bien descrito la inyección de 5-fluoracilo en estas cicatrices o la inyección de tremsinolona también. Generalmente cuando utilizo triamcinolona utilizo la concentración de 20 miligramos por milímetro por cc. ¿Okay?
El 5-fluoruracilo no lo he usado nunca, pero sí he revisado la literatura y está bien descrito. En líneas generales y también existen ahora otros materiales para manejar las cicatrices a largo plazo, que son las siliconas en gel. Tradicionalmente en cirugía plástica se utiliza la silicona en pequeños bloques o cintas que se aplican sobre la zona, y esa presión que hacen sobre la cicatriz estira el tejido y disminuye la contracción de los fibroblastos que están en la cicatriz activa. Estos son geles siliconados. Hay unos de una casa suiza que se llama Strata, y uno puede utilizarlo desde la fase aguda, la fase intermedia, hasta la fase de cicatrices crónicas. Y la verdad que el resultado ha sido bastante bueno. Otra alternativa también es la inyección local de ácido hialurónico para distender los tejidos, que también funciona bastante bien, pero claro, es más caro. Sí, esas serían las recomendaciones en general. Por supuesto, lo mejor es la prevención, o sea, saber no dejar una cicatriz tensa. Excelente. Quería preguntarle de la técnica de sutura del margen que usted presentó. ¿Ha tenido alguna complicación con respecto a esta técnica? Sí, bueno, fíjense, el Vicryl tradicionalmente se habla que puede producir reacción inflamatoria a largo plazo, etc. La verdad que estos pacientes, como el nudo queda incluido y yo puedo ver directamente la sutura en el margen, tengo pacientes que están un mes y la sutura no termina de caerse y están sin ninguna reacción inflamatoria. Muy rara vez he tenido algún granuloma, pero realmente, puedo decir, utilizo esta técnica hace por lo menos 15 años y habré tenido 3 casos, no sé. Incluso ustedes vieron en el video que hasta cerré la piel con Vicryl. Y claro, el Vicryl no es lo que se utiliza ortodoxamente para cerrar la piel. Pero si yo voy a retirar los puntos a los 6 días, 7 días, me parece que funciona igual que cualquier otro material. Claro, idealmente utilizar Prolene, por supuesto, para cerrar la piel. Pero en el margen utilizo el Vicryl 6.0, y acá los datos interesantes son que la toma en el margen esté por lo menos a 2 milímetros del borde de la herida y que vaya en profundidad también 2 milímetros. Si lo tomamos muy superficialmente, se va a desgarrar y te va a quedar una escotadura. Pero esto sucede con la técnica que utilices. Así, si tienes el mismo problema con seda, te va a ocurrir lo mismo. Entonces allí es importante hacer una buena toma del tejido en el borde de la herida. Excelente, doctor. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, estamos ya justo en el tiempo. Pues más que nada, muchas felicitaciones a los dos por los excelentes tips y los casos clínicos súper interesantes y didácticos. Gracias, doctor Fernando Colombo. Gracias, doctora Yagui. Por el tiempo, estamos justo. Podemos dar por terminada la sesión y recordarles también que esta es la penúltima. El próximo miércoles tenemos la última charla del año de Ophthalmo Education. Invitarlos también a la charla de la Sociedad Peruana de Oftalmología que se está dando en este preciso instante. Bueno, no sé si alguien tiene algún comentario. Gracias, doctor Colombo. Muchas gracias, doctor Colombo, doctora Yagui, muchas gracias. Gracias, José, también. Presentaciones espectaculares. Exacto. Su micrófono está apagado, doctor Colombo. De verdad que fue un placer compartir con ustedes. Un gran gusto y, como les decía antes, ojalá pase rápido esta pandemia y podamos reunirnos y compartir. Muy amables. Gracias. Gracias a todos por su participación. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Lisa, por la invitación y un saludo a todos. ¿Sí? Gracias. Chao, doctor. Gusto de verlo. Estén muy bien. Chao, gracias. Gracias. Chao. Gracias.